Enfoque psicoanalítico. El psicoanálisis nació en el contexto del tratamiento de la histeria. Un elemento decisivo para el surgimiento y desarrollo del psicoanálisis fue la aplicación del hipnotismo a esa enfermedad. Freud participó activamente en la polémica científica que sobre la naturaleza y de la hipnosis, y el papel que surgió se dio entre las escuelas de la SERP con Charcot y la escuela de Nancy. Las dos enseñanzas básicas que extrajo Freud del hipnotismo fueron: primero, ciertas alteraciones somáticas eran el resultado de ciertas influencias psíquicas. Y segundo, la conducta de los pacientes después de la hipnosis permitía deducir la existencia de procesos amníticos que eran inconscientes. A partir de los experimentos de Charcot y los estudios de Baer, Freud fue modelando su teoría explicativa de los síntomas neuróticos, llegando a las siguientes conclusiones. Primero, las características de los síntomas era haberse generado en situaciones que integraban un impulso a una acción, pero estas acciones no habían llegado a cabo, sino había sido omitida por motivos de otro origen, y en su lugar estas acciones habían aparecido los síntomas. Segundo, tanto los motivos que generaban los síntomas como los impulsos anímicos a ellos enalzados quedaban fuera de las consistencias del paciente, como si nunca hubiese tenido lugar, mientras que los efectos perturbaban y modificando, sin que afectarse el paso del tiempo. En el enfoque analítico encontramos diferentes técnicas. Una de ellas es la asociación libre y la interpretación. Esta técnica que sustituyó al hipnotismo fue la asociación libre, que consiste en comprometer al paciente a dejar todo al lado, toda reflexión consciente, y a comunicar el analista toda ocurrencia sin dejarse llevar por objeciones o reparos. Freud pensaba que la asociación libre no era en realidad libre y que las ocurrencias estarían determinadas por el material consciente, por medio del material proporcionado para la asociación libre y de la interpretación de este material por parte del analista. Este podía reconstruir los elementos olvidados por el paciente. Otra que encontramos son los actos fallidos y los sueños. El análisis de los actos fallidos y los sueños son igualmente elementos claves del psicoanálisis. Para Freud, el sueño comparte la estructura de los síntomas neuróticos y es un ejemplo paradigmático de las actividades inconscientes rigidas por el proceso primario. Al investigar los sueños es una técnica similar a la de la asociación libre. Se llega desde su contenido manifiesto a su contenido latente. La condensación, el desplazamiento y también la dramatización y simbolización son procesos que enmarcan las ideas latentes de los sueños. La fórmula que Freud mejor define la esencia de los sueños es la siguiente: el sueño es una satisfacción de un deseo reprimido. Actitud y preparación del psicoanalista. Referentemente a la actitud del analista durante el tratamiento, se ha señalado ya la regla de abstinencia. Además, el psicoanalista debe seguir el principio de la atención flotante, por el que el terapeuta no dirige voluntariamente su atención a ningún punto específico del material que proporciona el paciente y se deja impregnar por su discurso, permitiéndose reconocer cómo resuena este en sí mismo. Actualmente se considera que el psicoanalista sigue de modo ortodoxo la siguiente tesis de Freud, es decir, practica la técnica analítica clásica si sigue lo siguiente. Primero, ve a sus pacientes diariamente o casi diariamente. Los hace tumbarse en un diván y se sitúa tras ellos sin contacto visual mutuo. Instruye a sus pacientes para que sigan la regla analítica fundamental de la asociación libre. Evita dar consejos, prescribir medicamentos y aconsejar directamente para manejar sus vidas. Y por último, limita sus propias intervenciones a las interpretaciones. El enfoque psicodinámico. En este enfoque se propone una serie de modificaciones de la técnica clásica, principalmente referidas a la duración del tratamiento y a la actitud del terapeuta. En general, esta orientación limita la duración de la terapia y requiere una actitud más activa del terapeuta. En estos acercamientos el concepto de foco es, en general, central,
Se trabaja focalizándose en los problemas, atendiendo a los determinantes actuales del conflicto y fortaleciendo y reforzando los aspectos no conflictivos del sujeto. Michel Bailey desarrolló sistemáticamente el concepto de foco en su taller de psicoterapia focal. El terapeuta adopta una postura activa para encontrar el foco apropiado de entre los que atrae el paciente y una vez establecido se aproxima de modo constante a este foco utilizado la interpretación y descartando pues, que no se relaciona directamente con él. El foco debe ser específico y no general. Está claramente definido y no utiliza un lenguaje ambiguo o hueco. Otro modelo de terapia breve ha sido desarrollado por Peter Schiff. Su modelo es conocido como psicoterapia evocadora de ansiedad. El paciente aquí es presionado a admitir que sus síntomas son manifestaciones de un proceso central. Esta maniobra es muy provocativa y desencadena la ansiedad. La intervención básica de la continua interpretación de las reacciones negativas del paciente hacia el terapeuta y de la resistencia a abordar el conflicto central. Aquí se intenta que el paciente no pierda la atención sobre las estrategias que use para evitar la ansiedad en la sesión. La aplicación de este modelo requiere una cuidadosa evaluación previa de los pacientes para descartar a aquellos que no puedan tolerar un nivel creciente de ansiedad. Habib Davallo ha desarrollado lo que se llama psicoterapia dinámica. El papel del terapeuta en este modelo es descubrir qué temas molestan al paciente y qué activan sus resistencias. Una vez descubierto, el terapeuta debe retar estas resistencias, lo que provocará la ira del paciente. En este enfoque se seleccionan objetivos y problemas en lugar de seleccionar pacientes y se considera esencial una conceptualización aproximada, formular conceptos de manera clara y usar un estilo de comunicación adecuado. Los elementos comunes a esta terapia son los siguientes. Sería la fijación en el comienzo de la terapia del foco sobre lo que se va a trabajar, establecimiento activo temprano de la alianza terapéutica, contar explícitamente con un tiempo limitado, trabajo inmediato sobre la resistencia y propiciar activamente la experiencia emocional correctiva del paciente. Psicoterapia familiar psicodinámica. Eckermann propuso entender a la familia como una unidad social y emocional, propuesta en la que fue pionero. Así, desde un punto de vista conceptual, señaló que las familias con problemas comparten un defecto común: ninguno o casi ninguno de sus miembros ha desarrollado los recursos y habilidades personales necesarios para funcionar como adultos autónomos. Sin embargo, a pesar de esta comunidad, Eckermann ve una diferencia esencial entre la calidad de las interacciones emocionales de la familia que genera un miembro neurótico y la que genera un miembro psicótico. 1. Familia neurótica. Establece el tabú: el hijo no debe ser diferente. 2. Familia psicótica. Establece el tabú: el niño no debe ser. En general, opina que los conflictos familiares pueden estar controlados, compensados o descompensados. El terapeuta debe establecer hasta dónde el conflicto induce un daño progresivo en las relaciones principales, perturbaba la complementariedad en las relaciones de roles y predispone así la ruptura de la adaptación individual. En lo referente a la terapia, sostiene Eckermann que debe basarse en una formulación diagnóstica unificada de los procesos dinámicos de la vida familiar y tiene que abarcar técnicas dirigidas a las múltiples relaciones que se interpretan dentro de la familia y los procesos de adaptación de la familia a la comunidad. La meta del estudio familiar es aclarar la relación de interdependencia fundamental entre el grupo trastorno homeostático del individuo con problemas y el equilibrio homeostático del grupo familiar. La intervención terapéutica que se realiza sobre el grupo familiar incide en la homeostasis de la unidad familiar y de ese modo se modifica el curso del problema.